es un motivo de razón de consulta y que lo veo mucho en las familias porque hay una confusión del concepto como tal acerca de la crianza positiva, acerca de la crianza respetuosa. Hay una confusión y hoy vamos a revisar algunos puntos que son los que yo veo más en consulta y les voy a dar recomendaciones para aclarar esta situación. Yo soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo con los niños en consulta privada donde los niños vienen acompañados de su papá y de mamá a jugar. Ellos no se dan cuenta que vienen a aprender. Los papás sí, los papás se unen al juego y mediante el juego los papás pueden conectarse otra vez con sus niños y logran comunicación. Y entonces la razón de consulta pues fluye mucho mejor porque los adultos cuando juegan con sus niños entran al mundo del niño y pueden entender cómo funciona un niño. Y entonces pues los niños se conectan con los papás porque los papás también aprenden a jugar. Y pues yo también soy mamá. Y justamente hoy hay un punto bien importante que creo que ese es como el más importante, por eso los voy a dar casi hasta el final, del por qué estamos confundiendo la crianza positiva. Yo les decía que esto es como una razón de consulta que yo veo y creo que todavía nosotros como adultos, yo tengo 45 años, fuimos educados de una manera quizá a lo mejor un tanto autoritaria, quizá la parte permisiva, quizá a lo mejor en nuestros tiempos no existía como tal. Probablemente sí tenemos algún papá o algún tío, algún abuelo que nos consentía, pero nuestros padres eran mucho más impositivos, nos hablaban con mucho más firmeza, nos pedían las cosas solamente una vez. Y de hecho la parte emocional es la que estamos trabajando, estamos tratando de mejorar las siguientes generaciones porque no es un tema del que se hablaba. Yo percibía antes que la educación que nosotros recibimos era como si los papás tuvieran hijos y los echaban a la bolsa. Y los papás iban y hacían sus actividades y nosotros íbamos completamente en silencio y teníamos que adaptarnos a la dinámica de los padres. Y ahora, hoy en día lo que yo veo es que es al revés, que son los niños que se tienen y que muchas veces me atrevo porque en algún momento yo lo viví con mi hija mayor, que de repente cuando había reunión de mamás, a veces yo consideraba que, me atrevo a decir que hay algunas familias que a veces tenían hijos, es lo que yo percibía, como si fuera un accesorio o como si fuera parte de un estatus social o si eso te hiciera como pertenecer a un grupo. Y la crianza de verdad es que es una responsabilidad, o sea, he platicado con mujeres que no son madres y tienen sus razones del por qué no son madres y ellas han dicho es que criar es una responsabilidad, o sea, yo veo a las mamás cómo cuidan a sus hijos y a veces ellas dicen yo tengo miedo o no me siento capaz porque es una enorme responsabilizar criar a niños que se van a convertir en personas y que ellos van a dejar huella en la vida de otras personas del mundo en sí. Entonces, criar es una responsabilidad enorme. Y de repente yo veía esta situación donde a veces los niños eran como un sentido más de pertenencia y entonces ya cuando hablábamos de una crianza como tal, pues entonces ya aquí había, yo te decía, malos entendidos en cuanto a la crianza positiva, porque creo que sí se malentiende. Y yo veo que hay papás y lo veo mucho en las diferentes edades de las familias, porque al principio yo veía como que llegaban familias muy jóvenes, papás, mamás muy jóvenes, que, y les estoy hablando jóvenes, quizá a lo mejor en los 20, quizá a lo mejor en los 30 también, donde hay una confusión, porque a veces se les da más importancia, por ejemplo, a las emociones, pero no hay como una acción, porque es que si le levanto la voz, tengo miedo que lo voy a traumar, o es que si lo castigo, híjole, voy a generarle ansiedad. Y hoy vamos a platicar un poquito sobre esto, y la verdad es que aquí el punto es hacer el equilibrio. Ciertamente, pues ya hoy con la ciencia se está hablando mucho acerca de qué pasa cuando le gritamos a un niño. Y eso lo hemos sabido también, que hay niños que viven en modo, como se ha hecho la comparativa como los soldados cuando están en guerra. Los niños que viven en violencia traen el modo de ansiedad, una sirena prendida todo el tiempo y están en alerta todo el tiempo. Algo así viven los niños. Entonces es donde los padres muchas veces escuchamos frases como estas y tenemos miedo de cruzar del otro lado para no generarle malestar al niño, pero no generar
generarlo, yo no estoy diciendo, o sea, todo con límite, consecuencias, por ejemplo, que tomen decisiones a la edad pues no sé, por ejemplo, ahorita aquí en Tijuana está fresco el clima, pues a lo mejor llevar una chamarra y si no la llevas, pues la consecuencia va a ser que vas a tener frío al rato en la tarde y pues no vas a tener nada que ponerte. Me explico, consecuencias como esas, consecuencias que yo también les digo a los papás, pues si el niño no quiere comer, pues denle tiempo para comer, sírvanle el plato, ofrezcan, mantengan tiempo de calidad. Si el niño no quiere comer, el plato se recoge y permítanle al niño que tenga hambre. No estoy diciendo que lo castiguen o que le den comida hasta el día siguiente, simplemente es no tienes hambre y está bien, permítanselo. Entonces, eso también es parte del cuidado del niño, el poder que ellos escuchen su propio cuerpo, que atiendan sus propias necesidades. A esto me refiero. Entonces, la crianza positiva, la verdad es que es un equilibrio entre los buenos tratos, el amor y la firmeza. Y con firmeza sí me refiero también a los límites. Los límites no son más que poner reglas hasta donde sí y hasta donde no. Por ejemplo, una regla muy simple puede ser en horario de clases, por ejemplo, pues vamos a irnos a dormir a las 8 de la noche y a lo mejor el niño cuando esté más grande deja lo que tenga este pensamiento crítico que te diga, oye, pero mañana no hay clases, mañana sábado, ¿será que hoy me puedo quedar un poco más tarde? Yo les digo a los papás, dale la oportunidad, porque cuando ya a él se le prende el foco, ya están creciendo y el pensamiento crítico se empieza a desarrollar y eso es muy bueno. Y eso ayuda mucho a que los niños entiendan y se adapten a los límites que son completamente saludables. Entonces, sí puedes dejarlos dormir un poco tarde, no solamente no te despegues del horario de ir a dormir, no le des en exceso a las 2 de la mañana si es un niño de 7 años, si se duerme a las 8, pues a lo mejor a las 9 y eso ya, de verdad que el niño va a sentir como, wow, soy grande y me pude desvelar. Me explico, esa es la firmeza y hacerlo de manera constante, que creo que es aquí donde los padres hay una confusión entre los buenos tratos, que quiere decir que siempre yo como adulto, donde yo les decía que hoy lo que yo veo es que está invertido, yo como adulto me adapto a las necesidades del niño, entonces doy exceso de buenos tratos, pero no hay límite. Y doy buenos tratos porque, pues, no sé, Mónica y otros profesionales dijeron que el amor, hay que estar, o sea, consentir ese amor, decirle que sí es amor, acceder es amor, no gritarle es amor, son buenos tratos, sí, pero también límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Ok? Les voy a estar marcando 10 errores que son los que yo veo más en la consulta y les voy a platicar rapidito algún ejemplo y vamos a ver alguna solución, ¿ok? No hay ninguno que sea más importante que el otro, aquí nada más es lo que yo veo en la consulta que seguramente quizá a lo mejor tú también te sientes confundido porque creo que esto de la crianza positiva, la crianza respetuosa es un concepto que se ha dado mucho en los últimos años, pero se ha confundido y entonces es donde vamos a los extremos. El primero, con alguno tengo que empezar, es que los papás creemos que cuando evitamos un conflicto o cuando consentimos demasiado, es una manera de los buenos tratos, ¿no? Acuérdense otra vez, la crianza positiva no es más que el equilibrio de buenos tratos, de amor y de límites. Entonces, si yo trato de evitar conflictos o de evitar, consentir también al niño, es una manera de criar con amor. Aquí creo que es una parte importante de una confusión. Creer que evitando conflictos, yo le doy amor. Y eso es la crianza positiva y la verdad es que no es así. El evitar conflictos, los niños tienen que aprender, los niños tienen que frustrarse. De hecho, en la consulta, así como usamos el enojo, manejamos el miedo, aprendemos de la alegría, de la calma, bueno, también aprendemos que la frustración, la ansiedad o la preocupación son parte de las emociones. Así es como los niños lo aprenden de pequeños, para aprender a describir cómo se sienten. La frustración va de la mano con la tristeza y también va con la frustración con el miedo y la frustración también con el enojo. Y creo que esa es la parte donde a nosotros de nuestra generación, cuando éramos niños, no nos enseñaron. Lo que sucede es que a nosotros, yo les platicaba, nuestros papás nos decían las cosas una sola vez y si estábamos enojados, pues a veces ni nos preguntaban o ni yo cuenta me daba que esto es enojo, porque a consulta han llegado papás que no saben que esto es enojo
enojo y no sé qué hacer con él yo como adulto. Pues como yo no sé qué hacer con él, no sé qué hacer con el enojo de mi hijo y puedo irme al extremo. Y entonces evito que se frustre, evito que se enoje, porque pues no vaya a creer o no vaya a sentir que yo no lo amo. Y entonces eso es crianza respetuosa, porque estoy respetando la emoción que tiene el niño. Y no, la crianza respetuosa se refiere a respetar el desarrollo natural del niño, pero sí tenemos que poner límites. ¿Qué significa? Que pues si tiene 7 años, pues no le puedo dejar el teléfono todo el día. Si tiene 7 años, pues no puedo dejar que esté comiendo durante todo el día o que salga a jugar a la calle sin supervisión. Entonces, es creer que evitar conflictos o consentir lo demás es amor. Y aquí tenemos que acompañar la parte del límite. Yo no quiero decir que no haya situaciones que tú no puedas evitar. Probablemente tu hijo no está en edad para pasar ciertas situaciones. Más bien aquí sería cómo puedo trabajar los conflictos que pasan en casa en lugar de evitar. Porque cuando tú evitas, le limitas el aprendizaje que tu hijo pueda tener para que él mismo pueda solucionar, por ejemplo, cuando está en la escuela, donde tú no lo puedes ver. Y muchas razones de consulta para mí en sesión es que los niños no saben qué hacer cuando están solos en la escuela. O sea, desde la puerta cuando entran y nos vamos para atrás, desde a qué hora se van a ir a dormir, no se pueden poner uniforme en la mañana, no se quieren peinar, no se quieren subir al carro, no se quieren bajar del carro, no quieren entrar a la escuela, en la escuela no pueden trabajar, no pueden socializar, no terminan sus trabajos, etc. Y mucho de esto es porque los adultos les evitamos situaciones. ¿Ok? No estoy diciendo que las provoquemos, estoy diciendo que de acuerdo a la edad que tiene tu hijo, le permitas que sucedan cosas. Por ejemplo, si tu hijo no se quiere peinar en la mañana, otra vez nosotros tenemos que poner límites. ¿Qué significa? Que a la escuela sí vamos peinados. Es una regla que tiene la escuela y la vamos a respetar. Y yo diría que muy de vez en cuando le permitas a tu hijo que a lo mejor no se peine y no porque él se imponga o porque tú digas, ay, soy muy permisivo por ahora y le voy a dar chance. A lo mejor si hoy no está de buenas o que hoy sí hubo mucha situación, yo siempre les digo a los papás, vayan a las escuelas y pregunten si tu hijo puede entrar en pijama por el día de hoy, si tu hijo puede ir despeinado por el día de hoy, si tu hijo puede llevar no mochila el día de hoy para que tenga una consecuencia como tal. Enfréntalo a la situación. De verdad que los niños cuando no van peinados y en consulta, eso yo lo veo y en algún momento lo experimenté con mi hija también, que un día no se quiso peinar, pues vayas a la escuela sin que se peine, porque el tiempo de peinado en la casa ya se acabó. Mi hija que tiene el cabello largo, que tiene mucho, lo tiene negro, bueno, se fue así a la escuela y claro, regresó súper peinada porque pues no aguantó la presión de sus compañeros que le preguntaron ¿por qué no te peinaste? Y en algún momento cuando yo trabajaba en un preescolar llegaban niños en mameluco y la presión de los niños de preguntarle, pero ¿por qué vienes en mameluco, en pijama? Y claro que los niños experimentan esta vergüenza y no quieren pasarla otra vez. A eso me refiero. O sea, no los consientan tanto para evitar situaciones, al contrario. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Le voy a dar permiso de que sienta esta frustración, de que sienta la vergüenza de ser un papá ayer cuando no entendía qué pasaba con su hijo en un comportamiento. Es que tu hijo está creciendo y a esa edad ya está empezando a sentir vergüenza porque se está exponiendo frente al público y es completamente esperado a esta edad. Permíteselo porque hay un aprendizaje detrás. Error número 2 que yo veo en la consulta es que los papás no damos consecuencias a los niños. Los padres que son autoritarios, ellos ponen castigos, amenazan o dan premios, ¿ok? Y esto es porque yo me impongo y a veces también pasa la parte permisiva, que como no tengo las herramientas, entonces me paso amenazando. Y amenazando es amenazar que te voy a castigar o que te voy a quitar algo y no lo cumplo, termino no cumpliéndolo. Y no quiero decir que eso esté bien, porque ya hemos hablado sobre este tema y si ustedes quieren que volvamos a actualizar este tema, lo podemos hacer porque las amenazas no funcionan, los castigos o los premios te van a funcionar por un periodo muy chiquito, después ahora sí que los niños te van a agarrar la medida porque pues aprendemos en casa a comunicarnos y entonces después esto ya no va a funcionar. Aquí el error de la crianza positiva es creer que no debemos de poner consecuencias porque creemos otra vez que debemos evitar situaciones a nuestro hijo porque pues no le vayamos a generar un trauma. Y la verdad es que la manera de solucionar la falta de consecuencias en casa, si revisas, es muy probable que en casa tal vez no tengas rutina. Y con rutina me refiero que a qué hora se va a despertar el niño, a qué hora va a desayunar, a qué hora se va a poner el uniforme, a qué hora se va a peinar. Y sí, para todo debe de haber un momento.
Por eso yo les decía, mi hija en algún momento se fue sin peinar porque había un momento de la mañana donde era el tiempo para peinarse. ¿Qué quiere decir? Que si no era momento para peinarte en cuanto te levantas o antes de bajarte del carro, ese no es el momento. El momento fue quizá a lo mejor a las 7:40. Ese fue el momento, después se acabó porque había que hacer otras cosas. El tiempo se acabó, deja que tu hijo lo experimente. 1, 2, tu papá, por favor, pon rutinas en casa. Cuando no tienes rutinas, los niños están confundidos porque no saben qué hacer durante el día. Y durante el día tú como mamá, como papá, batallas porque tu hijo no te hace caso. O sea, realmente todo esto es una cadena. Entonces, la falta de consecuencias es una falta de rutina en casa. Y esto desata un caos. Y las consecuencias no son castigos. Yo se las explico a los niños. Algunos niños sí lo entienden como la consecuencia es un castigo. No es un castigo. La consecuencia no es más que el resultado, pues, de algo que se hizo. Lo que sucede después de que tú dijiste o hiciste algo. ¿Cómo? Si tu mamá te dice, ve despacio, aquí no puedes correr porque te puedes caer. Ve despacio porque pues vamos de bajada, te puedes caer, ¿no? O lo estamos anticipando. Pues ¿qué hace el niño? Entonces va mucho más rápido y entonces se cae y llora. Pues es que no era el momento de correr, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado? Y pues sí, te raspaste y pues te lastimaste un poco la rodilla. Pues es la consecuencia cuando tú no me escuchas, es la consecuencia cuando corres en un momento donde no había que correr. Esa es la consecuencia. Y esa es la parte donde solamente hay que darle consecuencias a los niños. Ayer una mamá, yo platicaba con ella, ya una jovencita, ya una adolescente, y decía a la mamá, no sé cómo manejar la situación del teléfono, el control del teléfono, la mamá. Y dice que la niña, o sea, le dijo que la mamá se sorprendió porque la niña le dijo, pues tan simple mamá, solamente quítame el cable y lo guardas y ya. Y pues se me acabó la batería y se me acabó la batería. Y la mamá se queda como, o sea, ¿me está manipulando? ¿Qué está pasando? No, pues es que a veces a los papás nos cuesta trabajo encontrar consecuencias. Y la consecuencia no es más que un acto, lo que sucede inmediatamente después, el resultado de lo que tú decides hacer o no hacer, de lo que dices o decides no decir, ¿no? Eso es todo. Y generalmente los niños en consulta, cuando los papás se les conflictúa poner consecuencias, los niños en consulta te las dan. Así de simple. ¿Ok? Otra que también yo veo otro error es que los adultos evitamos, ya te decía yo que les evitamos una emoción, les evitamos un conflicto, bueno, también evitamos las emociones. Entonces prefiero que no se enojen, prefiero que no llore. Y esto no saben cuánto yo lo veo de repente cuando voy no sé, por ejemplo, al súper, que veo y eso lo han platicado muchos papás que van, por ejemplo, a Walmart y el niño quiere un juguete, mamá le dice que no, pero se lleva todo el camino llorando y estando en la caja, pues mamá prefiere comprárselo porque dice mamá, aparte todos me están mirando. Entonces lo que sucede, papá, es que cuando tú le compras un juguete en Walmart, aun cuando dijiste que no, al final terminas cediendo. Y el trasfondo es que tu hijo y tú están logrando una comunicación. Él te pide las cosas llorando, tú en algún momento no te puedes regular y entonces terminas cediendo, le compras un juguete y entonces tu hijo va a aprender que cada vez que va a Walmart pues se pide las cosas llorando y en el último momento tú terminas cediendo. Y la verdad es que estamos evitando emociones para que tu hijo no se frustre, porque los adultos no sabemos qué hacer con su frustración, no sabemos qué hacer con sus emociones, o no quiero generarle un trauma. Y no le vas a generar un trauma porque tu hijo llore. No sé si han visto una foto súper ya bien viejita que pues se hizo viral, seguramente sí la has visto, donde hay un papá y un abuelo y están parados en el supermercado con los brazos así cruzados y hay una niña, creo que es una niña que está tirada en el suelo. Y es una foto, porque creo que eso no es un video. Lo que yo tengo entendido es que tanto el papá como el abuelo, que es el papá del papá, están esperando a que la niña termine pues de llorar para poder continuar. Entonces, a veces se cree también que eso es como permisivo y la verdad es que deja lo que sienta, como ahorita yo te decía, deja lo que sienta frío, deja lo que tenga hambre, o sea, deja lo que sienta la vergüenza de ir despeinado, pues deja lo que termine de llorar, no le va a pasar nada si llora. ¿No saben cuántos papás me ha tocado también ver cuando los niños están gateando? Hay papás que no dejan que sus hijos gateen porque tienen miedo que se vayan a lastimar, porque incluso lo ven como algo sucio porque se van a manchar o como algo que es que mi hijo está ahí abajo en el suelo y yo no permito que mi hijo esté en el suelo cuando lo puedo tener aquí abrazado, ¿no? Papás que se quedan con los niños 24/7. Entonces es papá, pues es que gatear es parte de su desarrollo y se van a ensuciar. Pues sí, les limpias los pies, les lavas las manos y pues continúa la vida. O sea, hay actividades, cosas que son parte de su desarrollo y que se les tiene que permitir.
Entonces, más bien pregúntate, cuando tu hijo está llorando, ¿por qué tú no puedes controlarte? O sea, tu hijo llora y tú entras también en caos. Eso es una situación de nosotros. Ahora, no estoy diciendo otra vez que le provoque situaciones. Permítele que tu hijo llore. Y cuando hablamos de emociones, que eso lo vamos a hablar en otro video también ya con mucho más detalle, cuando hablamos de la gestión emocional, cuando tú le permites llorar a tu hijo, le dices, también le acompañas, porque cuando están muy chiquitos pues no saben que eso es enojo. Y pues eso que sientes se llama enojo, y cuando tú te enojas gritas, y cuando tú gritas, pues a veces yo le digo a mi hijo, pues a veces no sé cómo ayudarte, pero si tú, a ver, vamos a tranquilizarme yo para que yo pueda manejar y cuando tú vas empezando a enojarte, pues mejor vamos usando las palabras, dice una mamá en consulta, usa tus palabras para poder expresar, pero necesitamos acompañar a los niños. Entonces, sí permítele a tu hijo sentir las emociones y sí permítele que se frustre, porque cuando se frustra, los niños buscan incluso un plan B. A veces eso ya no es de su interés y entonces buscan redireccionar su brújula para otro lado y eso también está muy bien. Muchas veces si no les permites a tus hijos que se frustren o que sientan esa emoción, cuando crecen una consecuencia podría ser que tus hijos empiecen a victimizarse. Ellos no fueron porque no sintieron esta responsabilidad y no sintieron esta emoción. Y entonces ahí vamos siendo adultos que nos victimizamos todo el tiempo porque en realidad no sabemos cómo manejar las situaciones que pasan en el entorno. Otro error que yo veo en la consulta es que los papás tienen exceso de razonamiento. ¿Qué significa? Que sermoneamos demasiado. O sea, no saben, hay papás que explican mucho a niños de 3, 4 años y los niños realmente sus periodos de concentración son cortitos, de segundos. Y les estoy hablando de segundos, de 3, 4, 5 segundos y ya los perdimos. A veces los papás hablamos con un lenguaje muy rebuscado también y los niños no entienden lo que estamos diciendo. Entonces, no necesitas súper mega razonar. Ahora, yo les he dicho muchas veces a los niños, explícales lo que está sucediendo en el entorno, respetando la edad que tienen, con el vocabulario que ellos entienden. Y los niños, si tú te fijas, papá, si prestas atención, los niños, aunque hablen demasiado, sus oraciones son muy cortas, son muy breves, muy claras. Y son oraciones como las que aprendíamos en la escuela, el carro rojo. Tengo hambre. O sea, muy poquitas palabras en sus oraciones porque son muy concretos y eso es maravilloso. Entonces, ¿de dónde nos sacamos tanto sermoneo? Y es donde los niños pues no entienden lo que estamos diciendo. Entonces, a veces lo que yo veo como error de crianza positiva es que yo le doy una explicación a mi hijo del por qué debe y del por qué no debe hacer las cosas. Y yo creo que razonando y haciéndolo razonar, creo que mi hijo me va a hacer caso. Y la verdad es que no. La realidad es que los padres sí hay que explicar muy clarito, muy breve, cortito a la edad que tiene el niño, con el vocabulario que tiene el niño, respetando otra vez su comprensión y actuando, papá. Porque yo le voy a estar diciendo recoge juguetes porque si no me voy yo a caer, recoge juguetes porque mañana, o sea, bla, 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 pero los juguetes siguen tirados. Papá, dile que hay que recoger los juguetes y en ese momento tú te pones en acción y le muestras, le modelas cómo se hace. Otra vez con límites, a qué hora se van a recoger los juguetes. Y con voluntad decisiva, firmeza es constancia y en ese momento dejas de estar haciendo lo que haces, papá, y recoges los juguetes para que tu hijo vea que es firmeza, se recogen los juguetes. A eso me refiero. Pero los papás a veces evitamos muchas cosas y evitar acción, una de esas es razonar demasiado y sermonear. Y los niños no entienden. Mi hijo a veces, yo hablo demasiado o le quiero explicar algo y a veces mi hijo ya de 8 años me dice, mamá, ya no te entendí. Ya mejor me voy a ir a jugar. Y ya lo que hago mejor es irlo a dejar a jugar porque su atención ya la perdí. Y por más que quiera reducir, en ese momento ya no tiene mi atención. ¿Okay? Otro error que yo veo también en la consulta es que los papás no somos constantes. No somos constantes. ¿Qué quiere decir? Que yo intento una rutina, pero a veces sí y a veces no. Hoy decido ser firme, pero mañana ya no. O hoy decido ser firme porque estoy calmado, pero al rato ya me siento molesto y ya no. No hay una constancia. Y cuando los padres van a consulta conmigo, cuando hablamos de asesoría a padres o que los veo por primera vez, son 3 horas y en esas 3 horas hablamos mucho de su razón de consulta, los escucho, indagamos, incluso hacemos una hipótesis y se llevan material para trabajar. Los padres
Mucho de lo que yo les hablo cuando estructuramos la rutina y la dinámica que tienen en casa, los papás dicen, Mónica, yo hago eso, pero no me funciona. Y te voy a explicar por qué no te funciona. Y justamente es porque no les damos permiso a los niños, porque sermoneamos demasiado, porque no somos constantes. La constancia es lo que yo más veo en la consulta, que por eso no nos funciona. La rutina, no nos funcionan los límites. Y aquí hay papás que dicen, es que se lo digo y se lo digo. Lo dices mucho, pero no lo llevas en acción, lo que platicábamos en el punto pasado. Se lo dices muchas veces, pero no eres constante. Se lo dices mucho, pero mamá dice una cosa y papá hace otra. Y a veces los abuelos también hacen otra. Entonces, no hay una constancia. Y aquí lo importante es que los niños se sienten confusos porque no saben qué hacer, ni en qué momento hacerlo o cómo hacerlo. Y hay padres que a consulta llegan y dicen, es que mi hijo ya me agarró la medida. No te agarró la medida, papá. Lo que pasa es que no eres constante. Hiciste un hábito de comunicarte como, por ejemplo, cuando vas a Walmart y tu hijo te pide los juguetes llorando y terminas cediendo. Entonces, es una comunicación que se hace, que a lo mejor en ese punto es constante, pero también hay otro donde no hay una rutina, no hay una constancia, no me pongo de acuerdo con los adultos cuidadores y los niños generan esta confusión, no saben para dónde ir. Y si no saben para dónde ir es cuando parecieran más desobedientes, más contestones, menos atienden, etc. Otro punto también, otro error que yo veo de la crianza positiva en la consulta, y creo que me atrevo a decir que creo que es la más importante, yo lo considero como psicóloga, es que los padres y las madres queremos ser perfectas. Quiero ser una madre perfecta. Quiero ser un padre perfecto. Quiero que los demás vean que yo crío a mi hijo de manera perfecta. Quiero que mi hijo sea muy bien portado para ojos de las demás personas. Creo que esa es la parte más importante, más que el orden, más que la rutina, más que el permitirles que tengan hambre. Creo que esa es la parte más importante, donde quiero perfeccionismo en la parte donde estoy criando. Y a veces pensamos que nuestros niños son como la tarjeta de presentación, y a veces si nuestro hijo hace algo mal en la escuela o tiene un mal comportamiento, yo como madre me escondo, y a veces prefiero mejor dejarle de hablar a las mamás o incluso culparlas a ellas por algo que hizo mi hijo. Y en este espacio ustedes saben que en este espacio no se critica a nadie, no se cuestiona la crianza de alguien, al contrario, estamos dando herramientas para poder mejorar mis áreas de oportunidad como papá y mamá. Y no me dejarán mentir quienes me han acompañado en estos espacios que los estamos haciendo desde el 2020. Este no es un espacio para juzgar, es un espacio para aprender porque somos comunidad. Y yo siempre les he dicho, ustedes padres en consulta lo saben perfectamente, ustedes tienen que ser seres humanos porque son seres humanos, y creo que esa es la parte donde hablamos de crianza positiva. Nos damos todo para los hijos y nos damos todo para ellos, que nos olvidamos de nosotros mismos. Queremos que ellos estén bien vestidos, pero nosotros ya tenemos ropa de hace 10 años, ya ni nos queda ni nada. O sea, algo chistoso que decimos entre las mamás, a veces tengo el brasier de hace 10 años, sí, pero mi hijo trae los tenis, los más costosos y los mejores porque se los merece, ¿no? Que mi hijo se vaya a dormir temprano, ¿no? Yo me voy a quedar con los trastes sucios y lavar ropa hasta medianoche. A eso me refiero. Es esa parte donde nos damos tanto para los hijos, que priorizamos mucho a los hijos. Y yo no estoy diciendo que ellos no sean importantes. Aquí lo importante es cómo estás tú en tu salud mental, papá y mamá. O sea, cómo estás trabajando en casa. O sea, reconócete para ti, tus emociones, cómo están. O sea, de verdad, ¿cómo estás? Porque así como estás es como te vas a dar para tus hijos y es como vas a estar manejando la disciplina en casa. Entonces, esto yo se los he platicado todo el tiempo. Aquí la crianza es como cuando vamos en el avión. O sea, hay una turbulencia, una situación donde las máscaras hay que usarlas, el oxígeno, tú te la tienes que poner primero y después le das a los demás. Tú primero te tienes que nutrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Siéntate a comer con tus hijos. Tú también come comida caliente. Tú también te quieres ir a dormir temprano. Tú también te quieres calmar. También te sientes enojado. También eres mamá. Y yo se los he dicho mucho. Yo soy mamá de 2 y soy una mamá igual que ustedes, igualita que el resto de las mamás. También me desbordo, también me enojo, también me frustro, también me encierro en el baño a llorar, también a veces tengo días muy malos, también a veces aquí en casa hay crisis. Mi adolescente es una adolescente como cualquier otra y a veces un poco más rebeldona que el resto.
Yo tengo un niño, mi hijo de 8 años, que es un niño muy amoroso y muy amiguero, pero también ya empezó puberto y también me contesta. Y no porque soy psicóloga, mis hijos tienen un plus. Ellos son niños como cualquier otro. Entonces, en esta parte vamos a ser humanos también. Y es esperado que mi hijo pues se enoje en la escuela, pues es un niño. Es que mi hijo pues es un niño, papá, que come y tira la comida, pues es que es un niño. Ahora no estoy diciendo también que coman y que no limpien, ¿no? Pues vamos poniendo reglas de cómo comer, los niños pueden aprender. Pero pues si es esperado que llore porque pues ya se le acabó el tiempo de ver la televisión, pues sí, es completamente esperado. Denme acá porque tengo aquí una aplicación que de repente se quiere actualizar y me apaga acá el aparato. Entonces, creo que esta es la parte donde yo considero que es lo más importante de la crianza positiva y la crianza respetuosa, el hacernos sentir humanos. Entonces, no necesitamos proyectar que somos mejores padres. Por eso yo de repente veo aquí mucho, comentarios de ustedes cuando los leo, donde vamos a respetar la crianza de cada familia. Entonces, respetar la crianza de cada familia yo lo percibo como cada familia es un mundo. O sea, papá y mamá son muy particulares, los niños son muy particulares, la dinámica que tienen en casa son muy particular. Y cada uno se trabaja con la herramienta que puede y la verdad es que no juzgamos. Al contrario, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Por eso es que estos espacios, la verdad es que yo como ser humano me encanta hacerlos cada martes y es algo que, pues, esto por ahorita no se va a terminar, lo voy a seguir haciendo todavía porque es mi manera de compartir con ustedes las herramientas que yo como mamá y como psicóloga tengo. Entonces vamos empezando a trabajar en bajar la guardia de querer ser madres perfectas y padres perfectos y en exigirle a los niños que sean niños perfectos porque eso no existe. Las familias perfectas no existen. Las familias normales no existen. Los niños pues a veces son mal portados, pues sí, porque hay un momento del día donde ya están cansados y están hambrientos. Y pues sí, a lo mejor mi mamá estuvo muy gruñona porque pues mamá trae mucha presión y a lo mejor también papá porque está buscando trabajo. No es justificación, pero vamos reconociendo en casa pues que somos seres humanos, todos. Creo que esa es la parte importante donde la crianza positiva parece que todo es perfecto, parece que todo es fácil, parece que todo es mágico y que todo es rápido. Y la verdad es que no es así. Una crianza es un proceso largo y no es una solución mágica rápida. ¿Ok? Otro punto que yo veo también como error en la crianza positiva de lo que entendemos es que validamos mucho o somos demasiado amables, pero no corregimos a los niños. O sea, si nuestro hijo está enojado, híjole, es que yo entiendo que estés enojado. Y ya, eso es todo. O soy demasiado amable con mi hijo, le pido las cosas como, ay, amorcito, chiquito, precioso, ya vete a dormir, mi amor. Pero le dejamos que siga corriendo. Entonces, escuchamos, validamos, pero no actuamos. Lo platicábamos en punto pasado. Y la verdad es que es bien importante aquí. Yo a veces le digo a mi hija, pues yo tengo 2, y a veces mis hijos, no sé, en las mañanas de repente, apúrense porque ya se nos hace tarde, 5 minutos y andamos corriendo. Y a veces mi hija me dice, mamá, las mañanas, ¿qué pasas? O sea, te la pasas gritando en las mañanas. Y yo, pues sí, reconozco que me la paso gritando, pero yo quisiera que yo te hablo y no me contestas. Y quiero pensar que no me escuchas, o estás en el baño, o estás ocupada haciendo algo. Respóndeme, al menos ya te oí. O dame 5 minutos y ahí bajo, y entonces no estamos gritando. Entonces, esto de la otra sería, en algún momento yo le dije a mi hija, ¿qué quieres que yo te diga? Y se lo dije, no de manera de burla, no me malinterpreten, pero yo le decía a mi hija, ¿o qué quieres que yo te diga? Ay, chiquita, preciosa, bonita, vamos a bajar, por favor. Y a mi hija le da risa, claro que no, mamá. Bueno, pues a veces yo siento que tú esperas que yo te hable y hay cosas donde yo no puedo hablarte y tengo que hacerlo con firmeza. Y habrá otras situaciones también donde estamos bromeando y pues también nos vamos a reír o a lo mejor también lo decimos con sarcasmo. Y no es para burlarnos, sino no sarcasmo, sino como de manera chistosa para bajar un poco la tensión. ¿Me explico? Entonces, en esta parte también creo que a veces somos demasiado amables con los niños y no estoy diciendo que regañemos. Más bien me refiero a que somos amables y que validamos, pero no estamos actuando. Otro error también es que a veces los padres nos vamos a los extremos. Con extremos me refiero a que, y eso lo veo mucho en consulta, que si yo, Mónica, a mí mi mamá me crió a chanclazos, a cinturonazos, mi mamá me pegaba todo el tiempo, pues ahora yo decidí que no le voy a pegar a mi hijo. Acuérdense, yo a favor de que los niños no deben ser tocados físicamente, o sea, buenos tratos.
Pero yo no quiero decir que, porque eso lo confundimos también con ser permisivos, o sea, les permitimos hacer todo a los niños. Hay mamás que dicen, no, pues mi mamá me gritaba todo el tiempo, yo no le voy a levantar la voz a mi hijo para nada. Y a veces confundimos también qué es la firmeza, y la firmeza es hablar sin risas y hablar con seriedad y ser breve y decirle al niño también, a nuestro hijo, que en este momento estamos hablando de algo serio y necesito que me escuches. Y habrá otro momento también donde pues a lo mejor bromeamos y esto no es tan importante y a lo mejor nos reímos. Y de verdad es que decirle a los niños que esto es serio funciona. Yo con mis hijos de repente a veces necesito platicar con ustedes y aquí rapidito y no me voy a tardar. Y entonces a veces mi hijo a veces empieza a hacerme sus bromas y yo le digo, a ver, José, tranquilo, porque estoy hablando de algo serio y cuando tú te estás riendo siento que no me estás escuchando porque tu cerebro está ocupado riéndose. Entonces, sí, mamá, perdón. Entonces igual pasa también con mis hijos. Cuando me dicen, mamá, te estoy hablando de algo serio. Ay, perdóname, mi vida. Aquí con esta seriedad yo te escucho. Y eso es bueno porque esto de los extremos creo que es la parte donde nos lleva a los errores de la crianza positiva. Que si yo fui criado de una tal manera, entonces yo me voy al otro extremo. Si a mí me gritaron, pues yo no hablo con firmeza. Si a mí me pusieron demasiadas reglas, pues yo no pongo nada de estructura en casa. Si a mí conmigo fueron muy intransigentes, pues a lo mejor, o sea, nos vamos a los extremos. Si en casa hubo demasiada estructura, a lo mejor incluso soy muy permisivo o yo le permito al niño. Y entonces, no, la verdad es que nosotros somos adultos, somos responsables de los niños, nosotros tenemos que poner reglas, nosotros tenemos que dirigir a los niños y tenemos los límites, acuérdense otra vez, son cómo sí y hasta dónde no. O sea, a qué hora sí dormir, hasta qué hora ya es tarde. ¿Qué días sí te puedes desvelar? Otros días que no. O sea, no estoy diciendo que todo tiene que ser muy estructurado. La crianza positiva es enfocarnos en lo positivo. Yo les he dicho muchas veces, aquí lo hemos hablado, el lenguaje positivo. El lenguaje positivo, y se lo digo a los papás cuando de repente saben que los niños necesitan límites y que es confuso para los papás, y se los explico. El lenguaje positivo es traten de evitar todos los no. Traten de evitar. Hay nos que no son negociables. Es no negociable lavarse los dientes después de comer. No es negociable dormirte a las 9 porque hay que dormirse a las 8. No es negociable que te quieras llevar, no sé, un short cuando es día de uniforme. No es negociable que hay que ir abrigados cuando hace invierno. Eso no es negociable. O sea, hay que ponerse chamarra y punto. Eso no está en negociación. El lenguaje positivo me refiero a que, sí, yo sé, hijo, que quieres ver la televisión, pues 10 minutos más, pero el día de hoy ya se terminó. Los 10 minutos más los puedes ver el día de mañana, pues terminas tu tarea y mañana sigues viendo la televisión. Ese es el lenguaje positivo, dar soluciones, decirle al niño que sí, enfocándonos en soluciones y en las necesidades del niño. No estoy diciendo que hagamos lo que el niño quiera. Sí, puedes seguir brincando todo lo que quieras aquí abajo en el piso, pero el sillón pues es para sentarse. Sí, yo sé que quieres seguir comiendo dulces, pero bueno, ya, o el día de hoy comiste dulces, los dulces los guardamos y los vamos comiendo el día de mañana, o podemos compartir con los otros niños. Si se fijan en mis oraciones, yo traté de usar el no lo usé, porque me fui otra vez en solución. Y creo que esa es la parte donde confundimos la crianza positiva o la crianza respetuosa. La crianza positiva es enfocarnos en el lenguaje positivo, dando soluciones a los niños. La crianza respetuosa es respetar el desarrollo del niño. Y en ninguna cabe el que el niño haga lo que quiera, o como yo como adulto tengo que adaptarme o acceder o consentir de más al niño sin reglas. Y a veces creemos que ponemos reglas, pero la verdad es que no las estamos poniendo. A veces son confusas, a veces sí, a veces no. ¿Ok? Otro punto, ya casi para terminar, otro error de la crianza positiva es creer que la crianza es inmediata. Y eso lo leo porque yo trato de leer todos los comentarios que me escriben. Saben que esta es una página pues que tiene muchos seguidores y que escriben. O sea, yo veo que le dan like y yo se los agradezco mucho porque quiere decir que les gusta y Facebook les ayuda a otros padres, pues se los promueve. Y al final estamos todos en el mismo canal porque el punto es que este mensaje llegue a más familias. Y trato de leer sus comentarios. Entonces, de repente, a veces ahí los papás se agarran con algunas discusiones por puntos de vista, y eso está muy bien siempre y cuando no nos faltemos al respeto. Pero creo que esta parte donde a veces si un niño está llorando y lo abrazamos esperando que se calme, pues eso es regulación. Estamos acompañando al niño que pueda regularse. Y muchos papás entran en conflicto porque a veces dicen, yo no lo voy a abrazar porque eso es previarlo de su mal comportamiento, por ejemplo. Entonces, eso es esperar que si yo lo abrazo, el niño en automático se calme y en automático ya me va a súper hacer caso y en automático ya va a recoger su cuarto y nunca va a volver a repetirse esta situación.
Y no. Acuérdense, la crianza positiva es usar el lenguaje positivo para dar soluciones. La crianza respetuosa es respetar el ritmo del niño. ¿Qué quiere decir? Que con una sola vez que yo lo haga, no significa que se va a repetir muchas veces. Sin embargo, si yo lo repito, si yo lo modelo y le enseño al niño de manera repetitiva cada vez que sucede esa situación, el niño va a aprender que así es como se hace. Y entonces va a aprender que la próxima vez que llore, a lo mejor va a decir, me siento enojado, va a pedir ayuda y probablemente yo me siente con él y entonces podamos platicarlo y entonces el enojo ya no se sintió tan intenso porque ya está aprendiendo el niño a regularse y el padre también. Creo que esa es una de las partes también donde pensamos que de la crianza positiva, con practicarlo una vez, tiene que ser inmediato. Y es donde de repente vienen las discusiones entre las familias cuando yo los leo en los comentarios porque tenemos diferentes posturas. Y es cuando entonces cruzamos o salimos de la crianza respetuosa que yo intento y entonces es cuando sacamos la chancla. Porque la chancla, claro, yo les decía, pues eso les va a funcionar de manera inmediata, sí, por muy poquito tiempo. Pero ahora sí, el niño cuando ya esté más grande te va a agarrar la medida. Y hay niños en consulta ya grandes que a veces han dicho, pues dame de una vez ya porque pues lo que voy a hacer no voy a dejar de hacerlo. ¿Me explico? Y otro punto ya, con este vamos a cerrar, es que de la crianza positiva, cuando tenemos los intentos y decimos hoy la voy a hacer y voy a tratar y voy a modelar y voy a ser paciente, etcétera, la aplicamos a veces sí y a veces no. Entonces, a veces sí la aplico porque tengo toda la calma del mundo, porque a lo mejor hoy sí estoy de buen humor, porque hoy sí se dio el ambiente para que yo lo hiciera, y otras veces no, porque hoy sí me ganó el enojo, porque hoy estaba muy frustrada, porque pues no he tenido días muy buenos, el papá no ha cooperado y entonces hoy no se aplicó. Yo te decía, el niño no sabe para dónde ir. Entonces, esto de la crianza positiva, yo lo que más veo en la consulta es que es una enorme confusión entre los buenos tratos, que nosotros intentamos hacer buenos tratos porque pues a lo mejor nosotros crecimos con el cinturón, somos los hijos de la chancla o fuimos castigados de manera muy dura, muy severa, y entonces no queremos que esto mismo se repita con los niños y entonces nos vamos al otro extremo y no ponemos límites y entonces nos convertimos en padres permisivos. Lo que yo veo en la consulta, que la crianza positiva, la crianza respetuosa, la disciplina con amor, etcétera, se confunde con padres permisivos, que tratan de evitar situaciones a los niños, que quieren no generarles un trauma, y entonces me convierto en un padre que cede casi todo el tiempo para que mi hijo no llore, para que mi hijo no sienta, para no provocarle ningún dolor, y entonces pues yo me convierto en un padre permisivo. Aquí la situación es que los niños tienen que tener límites. Tener límites es completamente saludable. Un ejemplo bien simple, y así es como se los explico a los niños. Imagínense que estamos manejando por una avenida donde hay un crucero con semáforos. Los límites son los semáforos. Si no hay semáforos, ¿qué crees que pasaría? Pues claro que va a haber choques, claro que los carros se van a amontonar uno sobre otro y no se van a dejar pasar y va a haber un caos. Los límites son esos, son semáforos que nos avisan en qué momento sí, en qué momento vamos deteniendo, en qué momento pues vamos frenando y a ver, espérese poquito. Y respetamos turnos, o sea, son reglas que se tienen que hacer, son límites que se tienen que poner, son la firmeza del semáforo que tiene tanto tiempo y se tiene que cumplir y cuando no, hay una consecuencia. Entonces, ustedes acomódenlo en casa. Las reglas, la rutina, los límites son como el semáforo. Se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo y nos vamos avisando. Hay no negociables. Si está en rojo, no le puede cruzar. Pero si está en verde, bueno, pues entonces aquí vamos trabajando y voy respetando el desarrollo del niño. Yo como adulto, otra vez acuérdense, yo soy un ser humano. O sea, no necesito ser perfecto. Yo les decía que esa es la parte donde como papás creo que necesitamos ser perfectos. Además que tenemos que salir también del modo donde como padres entramos en una dinámica. Lo veo más en las mamás. Los papás tienen una dinámica muy diferente, una percepción distinta. Pero las mamás a veces solemos ser un tanto competitivas en que si mi hijo ya aprendió las multiplicaciones, él pues es que el mío no, o yo escucho por allá que tienen muchos talentos, que hacen muchas actividades, que su hijo es muy obediente, que se van a dormir temprano y se ve que son una familia muy unida, híjole, yo me siento muy mal. Y entonces, y aquí es donde empezamos otra vez a veces por presión social, que ese va a ser otro tema de video también, y a veces cedo mucho o no hay un orden en casa también. Pero mucho de esto otra vez es porque yo como adulto
pienso que soy perfecto, que mi crianza tiene que ser perfecta. Entonces, la crianza, la verdad es que no es sencilla. Muchas veces yo en videos les he dicho, es muy sencillo, sí, cuando llevamos constancia. Entonces, otra vez, la crianza positiva requiere de proceso, requiere de paciencia, requiere de invertir tiempo. Y sí, ojalá los padres estuvieran sincronizados para que tuvieran un acompañamiento, una red de apoyo. Pero la crianza positiva no es una fórmula mágica de inmediatez. Que eso nos quede claro, ¿ok? Voy a estar leyendo sus mensajes y los voy a estar modificando acá en la pantalla porque ya saben que acá se me acá no puedo leerlos. Por ejemplo, me marca 4 mensajes y ya no puedo seguir leyendo los demás. Y yo veo que me estuvieron escribiendo. Beca, buenos días. Cristín, buenos días. Mirna Rodríguez, buenos días. Elisa, Mishuri, buenos días. Elena dice, ¿y qué pasa si dice no tengo hambre porque no son alimentos que quiere, pero salimos y si quiere comida rápida? Pues es que ahí otra vez volvemos a caer a ceder. Acuérdense otra vez de reglas. Yo aquí les platico que yo con mis hijos, por ejemplo, en casa, es cierto que de lunes es la regla que nosotros pusimos en casa, de lunes a viernes pues comemos en casa. Es cierto que a veces mis hijos tienen actividades en la tarde y no nos alcanza para pasar a comer a casa porque las actividades están lejos de casa. A veces les puedo llevar un lonchecito hecho en casa y una que otra vez salimos a comer también fuera, pero no vamos a un restaurante lujoso, no los llevo al Carl Jr., sino donde yo trabajo hay unas fonditas de comida casera que intento que coman ahí porque al final es comida hecha en casa y menos procesada. Y los fines de semana ya con papá pues que nos invita a comer, a veces ahora sí vamos a un restaurante. Creo que esa es la parte donde a veces Elena, es donde a veces es que si no quieren comer, pues a veces como mamás otra vez caemos en esta parte de perfección, que si mi hijo no come se va a enfermar. Y yo aquí les digo a los papás, déjalo que coma, que sienta hambre, porque tener hambre es bien canijo. Entonces los niños te prometo que lo van a experimentar porque hay un tiempo para comer. Y aquí, pues, sería bueno también que si no quiere comer, digo yo aquí no soy experta, pero que lo puedas platicar también con el pediatra para descartar que hubiera alguna situación también de por qué no está comiendo. Ok, Marisela dice, me gusta mucho escucharte porque tu live siempre va enfocado a cada etapa y necesidades de los niños, ya que todos los niños son iguales. Gracias, Marisela. Bienvenida. Agustina Ávila dice, justo mi niña está en la edad de 8 años y me pasa tal cual estás hablando, yo soy autoritaria y el papá es permisivo. Sí, esto definitivamente no es algo que en casa ayude mucho, porque a veces yo digo una cosa o intento y de repente llega papá y papá a lo mejor, porque eso pasa también, yo lo veo en la consulta con el papá, porque pues aquí las familias ya los modelos son diferentes. A veces el papá que se queda en casa, ya sea mamá o papá, pues es el papá o la mamá que está detrás del niño haciendo la tarea, trabajando todas las situaciones que pasan en el día, y el papá que llega del trabajo, que quiere descansar, a veces se pone muy juguetón con el papá, y a veces es el papá que de repente pues vamos a saltarnos las reglas, hay que relajarnos un poquito, o cuando ya el papá que está durmiendo al niño en casa, de repente el papá llega muy acelerado porque quiere ver a sus niños y los vuelve a prender. Vamos poniendo reglas, papá. Aquí lo importante sería, Agustina, que hables con el papá, que se sienten a hacer una rutina, porque acuérdense otra vez, esto de la crianza positiva, yo lo que veo es que hay una enorme confusión porque no ponemos límites y porque caemos en lo permisivo para no generar un trauma a los niños, y la verdad es que estamos generando un conflicto. Y esto, otra vez en la adolescencia, ni les quiero contar. Gisa dice, hermoso live, espero poder escucharte en algún momento en la etapa del duelo en menores. Claro que sí, Gisa. De hecho, en YouTube, Gisa, si me buscas también, así como Sigmónica Ruiz o Psicología Infantil y Terapia de Juego, vas a ver allá videos, porque ya hemos hablado acerca de los niños cuando pierden un ser querido, cómo manejarlo, el protocolo, los derechos de los niños, etcétera. Ya lo hemos manejado para que vayas y te des una vuelta, pero yo voy tomando notita para poder actualizar el video. Chapis Velasco dice, ¿me puede pasar un contacto para soltar? Claro que sí, Chapis. Puedes escribirme por Messenger y te puedo mandar el contacto de otros
colegas, porque yo solamente trabajo con los niños cuando vienen acompañados de su papá y de su mamá, y mi acompañamiento con los papás es solamente de crianza, les retroalimento, les doy asesoría, pero en la parte de la crianza como papás. Trabajo individual, no, a ellos los refiero con otro profesional para que puedan trabajar la parte como adultos, ¿no? Y hacemos como un combo y pues hay mejores resultados. Eric dice, buenos días, bienvenido Eric. Maritza Sánchez dice, ¿se va a grabar y guardar en su muro para verlo después? Sí, Maritza, se queda por 30 días, por el tamaño de pues la cantidad de tiempo, Facebook lo elimina después de 30 días, pero yo ahorita lo bajo y se queda guardado en YouTube, y ahí en YouTube me encuentras como Sigmónica Ruiz o Psicología Infantil y Terapia de Juego, lo vas a encontrar. Helen Camarillo dice, estoy en esa situación, te entiendo, no sabes, muchos papás vienen y es como lo más común de lo que pudiera parecer. A veces pensamos que estamos aplicando bien la crianza positiva y pues de repente hay algunas situaciones que no podemos manejar porque no sabemos cómo controlarlas, y es ahí donde los niños se sienten confundidos y nosotros también. Dice Soribel, dice, sí, yo soy la que alargo el sermoneo, mi hija de 15 años me es bien inteligente y se queda así. Te entiendo, yo tengo 2 también y cuando menos me doy cuenta, pues ya hablé de más, dije mucho y ya los perdí. Ya no me están poniendo atención y mi hija me responde ya con otra cosa, sé que sermoneé demasiado. ¿Ok? Dice Soribel, dice, pero en mi casa hay una gran batalla que yo le digo y una vez a mi esposo salta, pasa con la A y yo le digo que estoy hablando con mi hijo, tal, y no a ti. Soribel dice, mi esposo es como la azúcar, yo sale en la crianza de los niños, sí, estar en polos opuestos. Sí, es bien importante que podamos hacer sincronía de decidir cómo queremos crear a nuestros niños para que podamos estar como en el mismo canal. Jaime dice, se convierte en una batalla campal, definitivamente. Erika Almonte dice, muchas gracias por estas herramientas, gracias por el recordatorio que yo también cuento. Muchísimas gracias, Erika, y bienvenida por acá. Cristina, muchas gracias. María Buitrón dice, gracias por sus recomendaciones, gracias a ustedes por acompañarme. Excelente página, ayuda mucho como padres en cosas que a veces ignoramos. Esa es la idea, Diose y Isidoro, esa es la idea de que podamos, de repente a veces yo siento como cosas muy normales, o a veces creo como que hay algo, siento también que hay algo que podría mejorar hasta que lo escucho a veces de alguien más o me doy cuenta y entonces digo, sí, eso era lo que yo creí que había que mejorar, y entonces ya tengo las herramientas y entonces ya empezamos a manejarlo. Jaime Gutiérrez dice, estoy poniendo mucha atención a la charla de conferencia y lo que más miro y veo son muchas reacciones con las caritas riendo, que les causa risa a esas personas que ponen esas reacciones, una transmisión que son muy interesante. Sí, a veces pasa también, Jaime, digo, a mí también me ha pasado que a veces le doy como me gusta y que está a un lado de la carita y de repente por ahí me lo corrijo, ¿no? Pero ustedes saben que este es un espacio de comunidad, no estamos juzgando a nadie, es un espacio seguro, así que de repente si ustedes ven que hay algún comentario que esté como fuera de lugar, por favor repórtenlo, porque este es un espacio de comunicación, de compartir información que nos sirve a todas las familias y que para nada no es un espacio para estarnos atacando. Y Leana dice, ¿cómo se maneja la crianza con niños autistas? Autista 1 en situaciones donde no quieren seguir instrucciones y responden y faltan al respeto a la mamá diciendo no quiero hacer lo que me pides y punto. Ileana, fíjate que yo no trabajo con niños con autismo, con TDAH, a menos que traigan cuando trabajo con ellos en sesión, vienen con su diagnóstico y el diagnóstico es un apartado de varias hojas y hasta el final viene una hoja de recomendaciones. Yo trabajo con esa hoja de recomendaciones y me apego a las recomendaciones porque van a necesidad de cada niño. Entonces, no sabría responder tu pregunta porque necesitaría revisar el diagnóstico para saber cuáles son las recomendaciones particulares, porque también esto va cambiando de acuerdo a la edad de los niños. Lo que entiendo es que los niños autistas, como los niños con TDAH u otras condiciones, deben de aprender de límites también. La empatía la trabajan de una manera diferente, pero sí deben de seguir indicaciones como cualquier otro niño.
y entiendo que funcionen de manera diferente. Gritza dice, buen tema, me reflejo en varios puntos. Me encantó la conferencia, aportó muchísimo. Muchas gracias, Gritza. Tonatzin dice, saludos y gracias. Bienvenida, Tonatzin. Loaina González dice, me encanta escucharte. Me veo reflejada en varios temas. Híjole, Loaina. Bienvenida por acá. Dice aquí Mastache, que está invitando a alguien para que escuche. Dice Katy Rojas, dice, no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero ¿a qué edad es normal que dejen el pañal en la noche o cómo hacer de manera respetuosa? Fíjate que ese es un tema que lo voy a anotar para platicarle, para compartirlo, porque no hay una edad como tal. Yo como psicóloga les puedo decir que quizá a lo mejor a partir de los 5 años ya se esperaría que los niños ya puedan lograr ir al baño. Quizá a lo mejor hay niños que lo logran a partir de los 4 y hay niños que lo logran a partir de los 3. A partir de los 2 se me hace todavía muy prematuro porque no nada más es como llevarlos al baño y acompañarles, puesto que hay procesos acá arriba que tienen que conectar con el resto del cuerpo para que estén listos para ir al baño. Ahora, yo te voy a platicar que como mamá con mi hija mayor, ella el pañal de la noche lo dejó como a los 3 años y medio más o menos, porque es el último pañal que más o menos dejan los niños, porque en el día ya se pueden sentir seguros y en la noche no. Sin embargo, yo sí diría que si a los 5 años hay un niño que todavía está, no deja el pañal o sigue mojando la cama, probablemente, yo aquí mi invitación es que vayan al pediatra para descartar alguna situación orgánica del cuerpo. Si el cuerpo funciona muy bien, entonces ahora sí vayan a hacer una evaluación a psicología, porque tal vez pudiera ser algo emocional y que por eso más bien se hace pipí en la cama más que dejar el pañal porque sea parte de la etapa. Entonces yo te decía que mi hija pequeña lo dejó a los 3 años y medio más o menos, y mi hijo dejó todo el pañal completo, el del día, el de la pipí, el de la popó, el de la noche y el de todo, hasta los 4 años, 2 meses más o menos. Pero puedo decir que, y en ambos fui respetuosa con sus ritmos. Son 2 niños con edades, con personalidades diferentes. Para entonces yo también tenía una edad diferente, había contextos completamente diferentes. Con mi hija, que lo dejó más temprano, hubo más accidentes que con mi hijo, que lo dejó hasta los 4 años, 2 meses. Dejó el pañal el día que dejó el pañal y no volvió a haber un accidente. Una vez que hubo un accidente fue porque fuimos a una alberca y duramos como 3 días en una alberca. Tal cual íbamos, dormíamos y regresábamos a la alberca al siguiente día. Mi hipótesis es que tomó demasiada agua y hubo un día que en la noche mojó muchísimo la cama, pero creo que era como más porque tomó mucha agua, pero fue el único accidente que hubo. Y yo lo asocié más a la alberca. Entonces, aquí no hay como una regla como tal, Katy. Helen dice, me saliste y justo todo, dice, tengo dificultades con mi hijo, tiene 8 años, pero hace mucho berrinche, grita mucho por todo, por cualquier cosa en el colegio, no termina trabajo, se distrae mucho. Híjole, Helen, habría que revisar qué está pasando con él. Yo te decía que cuando los niños tienen... cuando me escriben aquí, más bien que de repente me hacen preguntas como estas, no puedo contestarles de manera con mucha certeza, puesto que en consulta las familias cuando van conmigo, pues 3 horas indagamos en la razón de consulta y hacemos una hipótesis y los padres se van con herramientas para poder trabajar. Entonces, pues no podría darte como una respuesta. Habría que revisarlo de manera muy particular. Sí te diría que puedas revisarlo con un psicólogo, porque a los 8 años los niños ya no deberían de hacer berrinches. Los berrinches se terminan por ahí de los 4, 5 años, porque tienen el lenguaje ya desarrollado. Ya les hemos hablado de gestión emocional y en casa se supone que ya hay rutina, límites como tal. Entonces los niños dejan de hacer berrinche. Laura dice, buenos días, me encantaría un live sobre adolescentes y uno de papá autoritario. Laura, ahorita que termine voy revisando todas las notas otra vez y voy poniéndolos para que podamos trabajarlo. De hecho, en mayo yo les puse aquí que ya, si buscan en el apartado de eventos, van a ver todo lo que hay. Este es el último de enero, lo que vamos a estar viendo en febrero, en marzo. No recuerdo también si ya les reposteé lo que vamos a ver en abril. Está todo en los lives. Ya tengo lo que es mayo y junio. Y en mayo vamos a estar viendo temas que nos conciernen a las mamás sobre la crianza, la maternidad. Y en junio siempre trabajamos con papá, lo que le toca a papá. Y entonces ahí papá, vamos a estar trabajando el papá autoritario, Laura. Así que pues quédate atenta y muchas gracias por tu recomendación. Soribel dice, mi esposo es como el amigo de mis hijos y más ahora después de Navidad que le compró un juego, lo más
lo más cría con ese juego, si por ellos fuera mi hijo de 8 años, dura todo el día en el juego. Sí, otra vez los límites, Soribel. O sea, y eso también, me ha tocado escucharlo también de los papás. Yo te decía que los papás traen otro ritmo muy diferente. Ellos son mucho más prácticos, mucho más relajados. Y aquí es de poner límites, que ambos padres los puedan manejar, que haya un momento donde sí se puede jugar, otro momento donde ya es hora de ir a dormir, y es que si papá modela, el niño se va a querer quedar en el sillón, pues ahí viendo el aparato. Entonces, sí es importante, o sea, el ponernos de acuerdo. Mirix dice, mi ex esposo los fines de semana que los tiene no les pone límites y los sobreestimula con regalos y tiempo de pantalla. Voy tomando nota, Mirix, porque este tema lo vamos a ver también más adelante también. Y esa es la situación cuando los niños viven en dos casas. O sea, el que se rompen las reglas allá, a veces los papás dicen, pues no necesitan tantas reglas acá, y se extralimitan los papás porque hay una dinámica diferente. Como no hay tareas, no hay horarios, etcétera, los papás pues se relajan mucho más y a veces se quiere compensar la ausencia justamente con regalos. El problema es cuando regresan a casa con dinámica y es todo un caos. Así que voy tomando nota, yo te decía, Mirix, para ponerlo. Valeria dice, si mi hijo mayor tiene la mala costumbre de pegarle a mi hijo menor, a veces solo jugando, yo he platicado mucho con él al respecto, está bien que como consecuencia cuando sucede le quite las pantallas. Híjole, Valeria, mira, las consecuencias están ligadas, acuérdate otra vez, se deben de manejar en ese momento y las consecuencias van ligadas a lo que está sucediendo. Cuando tú quitas las pantallas, el que tu hijo le pegue a tu hijo no tiene nada que ver con las pantallas. Más bien quizás sería quitar la pantalla si no se ponen de acuerdo en quién la va a usar, o si estamos viendo la televisión, si no se ponen de acuerdo, ¿qué película vamos a ver? Ahí sí, si no se ponen de acuerdo, se apaga la pantalla, porque es la pantalla lo que se está usando. Pero más bien son reglas que tú debes de poner en casa sobre el trato. En casa, yo te diría que una de las reglas podría ser, pensando en el lenguaje positivo, en esta casa somos amables. ¿Y qué significa? Que en esta casa ayudamos a las personas, que en esta casa pues quizá a lo mejor pedimos las cosas de buena manera y no pegamos, porque también están los no negociables. Entonces en esta casa no se pega. Cuando tu hijo pegue, en ese momento vas, le tomas la mano y se la retiras y le recuerdas que en esta casa no se pega, y dile, oye, yo te estoy mirando, a ver por qué le estás pegando, porque también habría que revisar el trasfondo. No es una justificación, pero es la manera en cómo está descargando el enojo. Y ahí hablamos también de gestión emocional. Blanca Ramírez dice, me encanta y me sirve mucho la ayuda. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca, y bienvenida. Fraga Erika dice, gracias, me parece un espacio muy interesante y de mucha ayuda. Bonito día. Bienvenida, Fraga. Soribel dice, por algo tan simple que es la crianza se pierde la familia y la relación con la pareja. Sí, eso es cierto. Cuando no hay una sincronía, de repente la pareja puede sentirse en crisis. David dice, hola, buena tarde. ¿Cómo manejar una niña de 10 años que después de la pérdida de su madre ha tenido una actitud fuerte hacia sus abuelos, rebeldía, mal genio, mal comportamiento y agresión física? Ellos son los que le están brindando la crianza en este momento. David, cuando es un duelo por la pérdida de un niño, es importante que lo trabajen en consulta. Como psicóloga siempre les voy a decir que yo les solicito como papás que ustedes estén teniendo estas herramientas para ayudar a sus niños, pero también es importante decirles que puedan acercar a sus niños a consulta. Es como cuando van al dentista. Voy y lo visito una vez al año y a veces regresamos porque como no visitamos, muchas cosas suceden. Entonces, cuando ya los niños están grandes, por ejemplo, de 10 años, es importante acercarlos porque en la adolescencia suceden muchas cosas que a veces como mamá yo no puedo manejar y necesito de la ayuda de alguien. De hecho, en la adolescencia suceden trastornos que en la infancia no nos dimos cuenta y lo dejamos pasar. Y el duelo es algo bien importante, David, que mi invitación es que puedas traer a la niña a la consulta, que te acerques con un psicólogo, porque se trabaja al ritmo de cada niño. Y esto que mencionas de su comportamiento no es más que el reflejo de lo que le está doliendo por la pérdida de su mamá. Y eso sí hay que trabajarlo en la consulta para que no pueda desarrollar otras situaciones en la etapa de la adolescencia. Blanca Ramírez dice, es la primera vez que lo miro en live, cada martes lo hace. Sí, Blanca, cada martes en punto de las 10 de la mañana con horario del Pacífico. Siempre les pongo, por ejemplo, ahorita acá arriba en la portada, ahorita que terminemos se los voy a cambiar y les voy a poner el tema de la siguiente semana, y ahí viene un link para que, donde dice busca tu zona horario
aquí. Por ejemplo, si tú estás en Veracruz, le vas a poner y te va a decir, bueno, en el Pacífico, qué horario también empata con Veracruz por la diferencia de horario. Y también si estás en otra parte del mundo, porque pues yo sé que me ven de otro, a veces de Argentina, de España, etcétera, también te va a hacer ahí el match. Ok, dice Katy, muchas gracias. Ana Isabel dice dónde se ubica. Ana Isabel Cervantes, estoy aquí en la ciudad de Tijuana, estoy dentro de la Plaza Patria, es un edificio de 5 pisos, yo estoy en el segundo. Y cualquier, pues que quieran consulta, con mucho gusto pueden escribirme por WhatsApp, que está también aquí, es público el WhatsApp, o por mensaje, te mando toda la información y te mando también la agenda para que puedan hacer cita y pues con mucho gusto yo les hago el acompañamiento. Soribel dice, en mi casa yo soy la que quiere corregir y poner reglas, pero mi esposo opina en todo, pero siempre es lo contrario a lo que digo. Eso una vez me puse así como para que él vea que no está bien y hasta me dijo que no puedo decirles nada. ¿Ok? Sí, es que aquí es donde te decía que cuando los padres están, los dos, tanto papá como mamá, que no se ponen de acuerdo, para los niños es confuso. Y la verdad es que entre más confuso, o sea, entre menos sincronizados estén los adultos, los niños más confundidos van a estar y más mal va a estar su comportamiento porque no saben qué hacer. Y si papá hace cosas como estas de no opines frente a los niños, no sería de sorprenderse que después los niños, Soribel, te digan a ti también que no opines. En consulta a veces hay papás que suelen decirle al niño, tu mamá está loca, y los niños pueden repetir eso. Y no solamente lo repiten, sino que también la actitud que toman, desafiante, grosera, etc. ¿Ok? Blanca, todos los martes de live. Sí, Marta, todos los martes, en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Brenda Pérez dice cómo poner límites a un niño hipersensible con diagnóstico. Mira, Brenda, yo te platicaba que cuando conmigo las asesorías o cuando los niños van a empezar proceso es una sesión, una entrevista de 3 horas aproximadamente con los papás del niño. Los niños no vienen y durante estas 3 horas indagamos en la razón de consulta, incluso hacemos una hipótesis y los padres se llevan herramientas. Entonces, ahorita darte recomendaciones me es un poco confuso. Cuando los niños tienen un diagnóstico, les pido a los papás que traigan el diagnóstico, yo me quedo con una hoja para poder revisarlo todo y al final viene una hoja de recomendaciones y como psicóloga me apego a las recomendaciones de cada niño porque aunque hay muchos niños con autismo, muchos niños con TDAH, la edad, el contexto y la particularidad de cada niño pues es distinta. Entonces, dar diagnóstico por aquí o dar recomendaciones de manera muy particular es un poco complicado por este medio. Raquel dice, ¿es correcto en cuanto aplica límites dar castigo quitando juguetes y TV a un niño de 5 años? Raquel, ya platicábamos que los castigos y los premios no es algo que yo me encante, la verdad es que no lo practicamos en la consulta, justamente hablamos sobre la consecuencia. Los límites los límites es poner reglas. ¿Qué reglas? O sea, sí cuando no aplica, pero también la constancia, la firmeza. La constancia es hacerlo todo el tiempo y la firmeza es esta seriedad, sin risas, donde yo pido las cosas y como lo hacía mi papá, que lo pedía una sola vez y se hacía, pero es porque esto es serio y lo hacemos y somos constantes y los límites los estoy marcando. No hay una necesidad de castigo porque los niños lo aprenden. Pero aquí también esto es parte de la constancia y cuando hay un castigo, el castigo te va a funcionar. Sí te va a funcionar porque el niño va a evitar que le quites el aparato o va a funcionar porque pues tiene miedo que le pegues, pero con el tiempo esto se va haciendo una comunicación. Es cuando los papás dicen que pues los niños manipulan, pero la verdad es una comunicación que se estuvo haciendo. Liz Reyes dice, buenas tardes, es la primera vez que miro este live, como llamar la atención de un niño que no quiere realizar actividades durante las clases, estando acompañado de sus compañeros. Cuando los niños salen, él ya las realiza. Híjole, habría que estar trabajando quizá un poco de atención también. Eso pudiera ser. Cris Patricio dice, en este horario estoy en clases, ojalá pueda verlo más tarde. Cris, se queda guardado aquí durante 30 días para que lo puedas ver, escuchar también, y se queda guardado también en YouTube para que vayas y te des una vuelta, porque aquí solamente se queda por 30 días, Facebook lo quita, pero ya se queda más tiempo. David dice, gracias por tu respuesta, un saludo desde Colombia. Bienvenida, David, y muchas gracias. Y Soribel dice, pedí psicología en la escuela, pero no me gustó que me dijeran lo que hablaban con mi hija, o lo que me dice, no me gustó que me dijeran
que lo que hablan con mi hija, no la comunicación, menos que crean algún peligro. Cuando son niños pequeños, Soribel, digo, todos los psicólogos trabajan de maneras diferentes. Yo sé que hay psicólogos que trabajan más con los padres y los niños van poco a consulta. En mi caso, los niños entran a jugar. Cuando están chiquitos, entran a jugar con sus papás y los padres aprenden. Cuando ya están más grandecitos, a veces los niños piden esa privacidad, los niños, y yo les pregunto a los niños de lo que ellos me platicaron, que es completamente confidencial, qué es lo que quieren, qué permiso me dan para yo platicar con su papá o su mamá sobre las cosas que me platico, y los niños suelen darme permiso para platicar algunas cosas. Y como es privado, los padres saben que es privado, a menos que el niño esté en riesgo, a menos que el niño esté en riesgo a otras personas, él, o que haya situaciones complicadas, eso también los padres lo saben. Entonces, de alguna manera sí hay una retroalimentación para los padres casi todo el tiempo, ¿ok? Dice Loaina, dice, buenas tardes reiteradas, ¿cómo manejo la ansiedad de mi niño de 6 años? Habría que revisar, Loaina, en consulta, qué es lo que le está haciendo, le está generando la ansiedad para poderte dar una respuesta, Loaina. Porque yo les decía que aquí es muy complicado de repente responderles un diagnóstico o darles una respuesta con mucho más certeza. Y de aquel lado está Linda Villanueva, dice, muy buenos días, emocionada porque hace tiempo no había podido verla en vivo. Linda, bienvenida, dice, varios de los errores que nos mencionó sí los he llegado a aplicar y en verdad muchas gracias por todos estos videos, me ayudan mucho en mi crianza. Linda, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarme. Pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Saben que el video se queda aquí por 30 días para que lo vuelvan a ver, lo vuelvan a compartir, que lo reenvíen a otras personas, por ejemplo, compartan a los papás, a los abuelitos, a los tíos, a las personas que nos ayudan a cuidar a los niños y, ¿por qué no?, a otras mamás también para que estemos en el mismo canal. Yo les agradezco mucho cuando le dan like o me gusta a los videos porque Facebook entiende que esto es importante, que es interesante, más que importante, es interesante y lo sigue compartiendo a otras familias porque el punto es que pues demos este mensaje también y poder pues ahora sí que darle el crédito o lograr entender el concepto de la crianza positiva, la crianza respetuosa, la disciplina con amor, tal como debe ser. Acuérdense, es el equilibrio entre los buenos tratos, el amor y los límites. Así que, pues nada, yo les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Van a estar viendo acá arriba en la portada el tema que vamos a estar viendo la siguiente semana. Le dan clic ahí al horario que está en tu ciudad y en el apartado de eventos van a estar viendo todos los eventos que vamos a ver en febrero, en marzo, en abril y pues ya les estaré poniendo los de mayo y los de junio que también ya los tengo, pero no los he posteado, no los quiero agobiar hasta entonces que los estemos subiendo aquí. Mayori dice, ¿da consultas virtuales? Sí, para los papás, cuando quieren una asesoría nos podemos ver en línea con mucho gusto. Los niños no, porque los niños sí vienen a consulta presencial, funciona muchísimo mejor, avanzamos mucho más rápido, a menos que por ejemplo, en Navidad me sucedió que pues yo vivo en la frontera y cruzar de aquí para allá y de allá para acá a veces es muy complicado y muy cansado y lo que hacemos los papás es que los niños vienen de manera presencial y vamos intercalando en línea, pero son para los niños grandes y que están acompañados de sus papás, pero sí necesito verlos presencial porque funciona mejor. Así que Nancy dice, mil gracias por compartir su conocimiento con nosotros, muchísimas bendiciones. Nancy, bienvenida y también para ti, Soribel, me encanta. Muchísimas gracias, Soribel. Pues nada, ahora sí los veo la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarme y compartan para que pues más papás estén informados y los invito a que se den una vuelta por YouTube porque todos los videos se quedan allá y también por Instagram que también van a encontrar información por allá. Así que pues nada, los veo la siguiente semana. Bye.